Oficialmente live. Mi nombre es María del Carmen Rodríguez Morales y hoy estoy súper emocionada, pues estoy súper bien acompañada con la doctora Marieli Ríos. Y para los que no sepan, este es el segundo día de lo que le he llamado la serie de Facebook Live desde casa, dirigidos principalmente a poder hablar un poco de lo que tiene que ver con la diversidad funcional, obviamente que es el tema que trabajo, e igualmente de la situación que estamos pasando, podemos decir que a nivel mundial, con respecto a la cuarentena e igualmente lo que llaman distanciamiento social, y, ¿verdad? Desde la parte de las experiencias, tanto de personas con diversidad funcional, familiares e igualmente profesionales de apoyo, hablar un poco, ¿verdad? De cuál es la experiencia que hemos tenido hasta el momento. Igualmente compartir un poco recomendaciones, un espacio para dialogar y pues sabemos que a veces como que estamos recibiendo mucha información relacionada a la situación, pero creo que más allá de recibir información que quizás nos ponga un poco exacerbados o nos desanime un poco, el poder escuchar experiencias de otras personas, recomendaciones, nos puede ponernos un poco más en sintonía, diría yo, e igualmente poder resaltar de que, mira, esa persona está pasando por la misma situación que yo, esa persona hizo tal cosa, y todas esas pequeñas cosas que son bien importantes que podemos beneficiarnos. Así que abrimos este espacio. Así que, Marieli, yo quiero que te presentes y que le hablas a nuestra comunidad. Sé que también está conectada parte de tu comunidad, así que vamos a presentar. Sí. Me perdonas que estoy aquí en el teléfono y no me gusta hacer como se está transmitiendo desde tu página, pues lo estoy compartiendo acá en mi... Perfecto, no te preocupes. Esto es parte de nosotros, ¿verdad? Que queremos llevar toda la información a todos los espacios. Sí, pues yo estoy feliz de estar aquí contigo. Yo te conocí hace un tiempo en unos seminarios, ¿recuerdas? Sí. En unos seminarios con Emprende, en el cual tuve la oportunidad de participar como recurso, les hablé del tema de emprendimiento emocional, ahí fue que te conocí. Y luego entonces no te vi más hasta que empecé a ver, de alguna manera llegó tu página a donde mí y te escribí rapidito, no sé si lo recuerdas, rápido te escribí, me encanta lo que estás haciendo. Muchas de las personas que me siguen saben que yo tengo un hijo con distrofia muscular, así que siempre pensaba, wow, yo debo hacer algo que tenga que ver con esto, porque me encontraba con muchas situaciones con mi nene, pero en eso él creció y lo dejé, y cuando vi lo que estabas haciendo, me tocó muchísimo, porque creo que es bien necesario. Como mamá veía la necesidad constantemente de educar, tuve la necesidad de que nadie me orientó a mí, nadie me educó a mí, yo no sabía dónde buscar recursos. Así que me parece genial lo que estás haciendo y yo me siento bien afortunada de estar hoy aquí contigo. Gracias. Para mí un placer el que rapidito respondiste. Estaba diciendo, definitivamente quiero compartir un espacio con Marieli, pero ¿cuándo, verdad? Y las cosas llegan en el justo momento. Y qué mejor que poder, la que trabaja principalmente lo que es el emprendimiento emocional, cómo aprovechar en este momento que necesitamos hablar de esas emociones, validar emociones, manejar emociones y cómo tú puedes, ¿verdad? Contribuir a mi comunidad e igualmente a tu comunidad con, ¿verdad? Con esta experiencia, esta situación que estamos viviendo, que principalmente está la incertidumbre. Así que esto es algo que necesitamos podemos decir que fortalecidos para poderla manejar. Así que definitivamente quise empezar esta sección con este aspecto que tiene que ver con la salud emocional, con lo que tiene que ver con la emocional, porque cuando hablamos de diversidad funcional, en mi caso tengo una diversidad funcional física, pues tenemos unas particularidades y unas situaciones
¿verdad? Que accesibilidad, etcétera. Pero creo que uno de los aspectos fundamentales en todo ser humano es el aspecto emocional. Y de ahí partimos todo. Yo digo que mi cuerpo puede tener, ¿verdad? Quizás no la mejor fuerza, pero si estoy emocionalmente bien, llego hasta donde sea. Así que por eso quise empezar con el aspecto emocional y qué mejor que puedas compartir un poco con mi comunidad, ¿verdad? Sobre el aspecto emocional. Marieli, ¿qué nos puedes decir ¿verdad? Por tu experiencia, tanto personal, igualmente como profesional, de esas emociones que podemos estar experimentando en estos días? Sí, pues mira, para los que no me conocen, que hemos hablado ya varias veces de emprendimiento emocional y eso mucha gente sabe lo que es, sí. Pues yo ayudo a las personas a manejar su mente y sus emociones para que puedan emprender. Así que yo desarrollé una metodología que se llama emprendimiento emocional y es una metodología de 5 pasos para ayudar al emprendedor a manejar el miedo, las preocupaciones, que genera él emprender con un proyecto, sea un proyecto de vida, un negocio, un proyecto en el área de trabajo, ¿verdad? Comenzar con algo muchas veces nos genera miedo, preocupación, inseguridad. Así que yo ayudo en esa parte, porque pues yo soy profesora universitaria en una facultad de empresas, así que veía todo el tiempo la necesidad que había de tocar ese tema de las emociones en el emprendimiento, ¿verdad? Y con las personas que desean emprender. Así que yo desarrollo esta metodología, pero esta metodología de emprendimiento emocional tiene una base bien fuerte en lo que es inteligencia emocional y en la psicología del emprendedor. ¿Y por qué la inteligencia emocional? Bueno, porque desde hace ya casi 20 años, mi hijo, como les mencionaba ahorita, mi hijo tiene distrofia muscular, ya tiene 21 años, pero comenzamos con él desde pequeño, porque empezamos a ver, justo cuando empezó a caminar, empezamos a ver unas características, unas dificultades día a día en las cosas que hacía, y desde ahí comienzo a buscar información. Obviamente yo estaba pasando por un proceso emocional también de aceptar lo que estaba pasando conmigo y de manejarlo. Yo estaba buscando de dónde agarrarme, ¿verdad? Para ese tiempo yo estaba haciendo mi maestría y un profesor mencionó un concepto de inteligencia emocional. Para ese tiempo estaba empezando eso de inteligencia emocional. Salí de mi clase, fui rapidito a una librería, conseguí el libro de Daniel Goleman de inteligencia emocional y comencé a utilizar esos conceptos de la inteligencia emocional conmigo y con mi hijo. Así que para mí la inteligencia emocional es bien importante porque lo he visto en mi vida personal y lo he visto con mi hijo y con mis otros hijos también. Tengo 3 hijos, pero es con el mayor con quien empiezo a utilizarlo. Y en ese proceso me doy cuenta de la parte que para mí es más importante, que es normal sentir estas emociones. Fíjense que en estos momentos, igual que en enero cuando los terremotos, yo recuerdo cuando pasó lo de los terremotos, yo estaba hablando de lo mismo que estoy hablando ahora. Sí, sí. Yo creo que yo vi todos tus lives y tus invitados también. Sí, porque a la gente lo que se le hace más difícil en estos momentos, que es lo mismo que estamos viendo ahora, es reconocer que lo que estamos sintiendo es completamente normal. María, es que es normal que nos sintamos ansiosos, que tengamos miedo, que tengamos preocupación, eso es normal. Y entonces, muchas veces convertimos esos sentimientos o esas emociones como si fuesen patologías y nos creemos que estamos locos por sentir eso, que estamos mal. Y no, es normal sentir todo eso porque estamos viviendo situaciones bien difíciles, situaciones que no son normales, eventos que no son normales. No es normal que estemos viviendo una pandemia, ¿verdad? Eso no es lo normal. Así que cuando surgen estos eventos que son anormales, vamos a sentir nuestras emociones de una manera completamente diferente y vamos a sentir emociones diferentes. Y yo creo que ese es el aspecto más importante y eso, aunque suena sencillo, nos alivia muchísimo, muchísimo. De hecho, a mí me pasa con los emprendedores, cuando doy los seminarios de emprendimiento emocional, una de las cosas que siempre me dicen es, ay, yo me sentía tan mal por sentir miedo, yo pensaba que yo era la única que estaba sintiendo miedo a emprender.
Y el hecho de saber que todos los demás también se sienten igual es un alivio, es terapéutico también. Sí, no, definitivamente. Y por eso lo quise abordar de primera instancia, porque quizás podemos dialogar sobre recomendaciones. Ayer yo hice un live, como yo digo, con misma y ya muy bien acompañada con mi audiencia. Y hablé de muchas cosas. Y hablé del miedo, hablé de recomendaciones, pero podemos dar recomendaciones de lo que tenemos que hacer, de higiene, etcétera, pero si yo estoy con mucho miedo, si yo estoy ansioso, ¿qué implicaciones va a tener eso? Y sobre todo lo que mencionas, el darle valor a esas emociones, reconocerlas y saber que es normal, que no estás, por usar esas palabras feas que a mí no me gustan, pero que lamentablemente la usamos mucho, estás defectuoso, no estás como que no estás funcionando como deberías, te deberías enfocar en esto, y entonces perdemos de perspectiva que es importante. Disculpen que tenemos el perrito del vecino, así que es que cuando se despide de su dueño se pone triste. ¿Ven? Todos nos ponemos, ¿verdad? Tenemos cambios emocionales, así que y a mí me da también pena cuando se manifiesta así que vamos a esperar que se quede un poquito así más tranquilito, que ya mismo lo hace. Así que, ¿cómo podemos validar esas emociones, reconocerlas y poder actuar, ¿verdad? Porque esa es la parte clave, donde las validemos, están presentes y cómo podemos manejarla. Mencionaste el concepto de inteligencia emocional, que quizás algunas personas estén un poco más claras sobre él, pero me gustaría que nos puedas dar una definición bastante simple, como digo yo, en arroz y habichuela, para las personas que estén un poquito más claras sobre ese concepto. Sí, pues mira, la inteligencia emocional es la capacidad que tenemos los seres humanos para identificar nuestras emociones, poder manejarlas, poder automotivarnos y poder también desarrollar buenas relaciones con los demás. En términos generales, ¿verdad? Hay distintas teorías de inteligencia emocional. Yo siempre digo que no hay buenas y malas, son diferentes. La que yo utilizo siempre es la de Daniel Goleman. Y Daniel Goleman establece 5 pasos. Para que una persona pueda ser emocionalmente inteligente o pueda comenzar a trabajar con eso. Número 1, y para mí que es el más importante, es el autoconocimiento. El poder reconocer las emociones, poder reconocer que en este momento lo que estoy sintiendo es miedo, o es coraje, o es tristeza, y poder identificar hasta qué siente mi cuerpo cuando yo tengo esa emoción. Número 2 es el autocontrol. Una vez yo identifico esa emoción, puedo controlarla. Si no pasa, si yo no me conozco, si yo no sé que lo que estoy sintiendo es miedo, yo no puedo manejarlo, no puedo controlarlo. Si no sé que lo que estoy sintiendo es coraje, no puedo manejarlo. Y hay personas que dicen, pero ¿cómo yo no voy a saber que lo que siento es miedo, lo que siento es coraje? Pues sí, crecemos y muchos de nosotros somos adultos que no saben identificar sus emociones, porque a muchos de nosotros no nos enseñaron. Yo siempre pongo el ejemplo de las pataletas que nos dan cuando pequeños. Yo recuerdo que a mí me daban pataletas cuando salíamos al supermercado, cuando salíamos a una tienda y no me compraban el dulce o el juguete que yo quería, ¿verdad? Y cuando me daba esa pataleta, pues la mayoría de los padres, desde el amor y desde la mejor intención del mundo, te paras y dejas la pataleta y nos vamos y no sé qué. Pero nadie nos explica que eso que yo estoy sintiendo es frustración y que está bien sentir frustración, que no pasa nada, que está bien que me sienta frustrado porque yo tengo unas expectativas de que me compraran un juguete y no me lo compraron. Y entonces fíjate que no nos enseñan eso y llegamos adultos sin saber reconocer lo que estamos sintiendo. Así que desde el autoconocimiento podemos entonces autocontrolarnos, que es el segundo paso de la teoría de Goleman. Luego él habla de la automotivación, de la capacidad que tenemos los seres humanos para movernos a hacer las cosas y cómo eso lo podemos desarrollar sin confundir el movernos a hacer las cosas con el movernos felices a hacer las cosas, ¿verdad? Porque mucha gente dice, ay, yo no me siento motivado porque no se levantan por la mañana felices y contentos a ir a trabajar. Pues la motivación no tiene que ver con que lo hagas feliz, tiene que ver con que te muevas a hacerlo, ¿verdad? Si lo haces feliz, pues excelente.
Y él habla también de la empatía, de las relaciones con los demás y de las habilidades sociales. Así que esos son los 5 puntos, porque él lo que encontró y lo que lo motivó a él a investigar sobre este tema es que para hace 20 o 25, 30 años o un poco más se le daba importancia solamente al coeficiente intelectual, a que una persona fuese bueno en inglés, matemáticas, estudios sociales, fuese bueno académicamente, y si le hacían la prueba de inteligencia, descubrían que esa persona tenía un IQ, un coeficiente intelectual alto, pues se suponía que esa persona iba a tener éxito en la vida porque tenía un buen IQ. Pero pasó el tiempo y nos dimos cuenta que no es así, ¿verdad? Que no porque una persona tenga un IQ elevado quiere decir que va a ser exitoso, ¿verdad? Exitoso lo que para cada uno significa ser exitoso, ¿verdad? Y que el ser bueno académicamente no te garantiza que tú vas a poder hacer muchas cosas. Nos dimos cuenta que no es así, que hay personas que a lo mejor no son tan buenas académicamente, pero son excelentes haciendo muchísimas otras cosas. Y también nos hemos dado cuenta que esa parte humana muchas veces, la mayoría de las veces, casi todas, es más importante, mucho más importante. Definitivamente, de lo que acabas de mencionar, quiero resaltar varias cosas. Cuando estamos hablando de las etapas, que las etapas realmente es como parte del desarrollo, también podemos hablar de lo que es el ajuste a una diversidad funcional, también tiene que ver de cómo lo vamos manejando y cómo esas herramientas me pueden ayudar a enfrentar o manejar una diversidad funcional, e igualmente lo que mencionaste de la inteligencia. ¿Cuántas veces se discriminó y aún se sigue discriminando a la población con diversidad funcional porque no cumple con un IQ que establece, ¿verdad?, una prueba que entendemos que son marcos de referencia que son útiles para diferentes, ¿verdad?, procesos, servicios y apoyos, pero que eso no defina, ¿verdad?, a esa persona. Y muchas veces, y cuando lo mencionaste, debo resaltarlo, cuántas veces adjudicamos y condenamos en cierta parte a una persona porque no cumple con ese IQ, y entonces reconocer la diversidad humana siempre es clave. Y este aspecto de la inteligencia emocional, cuando yo la empecé a estudiar, yo dije, wow, es que es verdad, porque uno ya va saliendo de la caja y cuando trabajas lo que es diversidad funcional, más aún tú dices, aquí estamos, somos bien diversos y esto lo reconoce. Somos muy diversos más allá de un IQ. Así que estoy tratando de mirar, no sé, de mirar si hay comentarios o algo, pero el celular como que no me deja, pero... En lo que tú miras el celular, es bien interesante porque muchas veces vemos personas que tienen diversidad funcional, que están, por ejemplo, en un sillón de ruedas, y pensamos que su capacidad intelectual también es limitada. Y yo he visto, me ha pasado que veo personas a lo mejor desde la mejor intención, que se comunican con esa persona de manera diferente, como si esa persona no los entendiera, como si esa persona no tuviese la capacidad, no estuviese bien. Pero María, hay también un aspecto bien importante y que yo lo hablo mucho con mi hijo, y son las personas que tienen condiciones relacionadas a salud mental. Porque fíjate que cuando la discapacidad se ve, a las personas se le hace más fácil, o la diversidad funcional, me perdonas, pero eso de diversidad funcional es nuevo y yo también estoy manejándolo, incluyéndolo en mi vocabulario. Cuando una persona tiene diversidad funcional física, tú lo ves, por lo tanto se te hace un poco más fácil porque tú sabes que la persona tiene, ¿verdad?, una situación. Le pasa a mi hijo, por ejemplo, en la universidad, que la gente lo ayuda porque se ve, pero cuando es una condición que no se ve, es todavía más retante para la persona, porque las personas ven un cuerpo que está bien, por lo tanto asumen que esa persona está bien. Y entonces esa persona tiene la presión de que la gente lo quiere tratar de una manera diferente cuando realmente, ¿verdad?, tiene una
una situación por la cual no puede manejar ciertas áreas o no puede hacer ciertas cosas o ciertas tareas. Sí, y es bien importante ese aspecto. Cuando hablamos de diversidad funcional, como mencioné ahorita, regularmente hablamos de lo físico, hablamos de accesibilidad, etcétera. Pero el hecho de no solo cuando tenemos esta interacción con personas que asumen que nosotros somos de esta forma, etcétera, una de las cosas es cuando tú asumes igualmente que porque físicamente no te ves diferente, tienes que entender las cosas de igual manera, no debes tener una conducta diferente. Y cuando esas personas empiezan a cuestionar de esa persona que tiene alguna condición, no solo salud mental, también condiciones que afectan sus órganos, que pueden exacerbar sus dolores y cómo la gente duda. Recientemente estaba conversando sobre ese aspecto de qué difícil es cuando alguien duda de ti. Qué difícil es cuando duda desde las diferentes perspectivas, cuando la persona te subestima, asume que tú no puedes hacer tal cosa, pero igualmente duda que tú estás teniendo unas dificultades y es bien complejo en el aspecto de la diversidad funcional. Lo visible es complejo, pero igualmente lo no visible, principalmente por eso, porque asumimos que debe ser de X forma, que debemos reaccionar de X forma. Yo siempre menciono, tú no sabes con qué te vas a encontrar. Yo a veces, una de las cosas que le digo cuando hablo de servicio al cliente inclusivo es cómo orientar a todos de la mejor forma y lo más sencillo posible. Porque así todo el mundo te va a entender, o por lo menos el mayor porcentaje, pero asumimos que todos saben qué es izquierda, qué es derecha, qué es subir, qué es bajar, qué es tal, que tu nuevo bar se entienda. No. ¿Qué tal si somos bastante explicativos y así todos, ¿verdad?, lo pueden entender? En la parte de asumir es uno de los mayores retos que se tiene cuando hablamos de diversidad funcional e igualmente de manejar crisis y situaciones, porque asumimos que tú tienes que reaccionar de esta forma. Igual, si tú reaccionas como que tranquilo, relax, también no lo vemos tan bien y empezamos a cuestionar y a dudar de la responsabilidad que tienes en manejar esta situación. Exactamente. Así que son muchos aspectos, ¿verdad?, que vamos identificando y resaltando que coinciden. Te pregunto, Marieli, ¿qué cosas tú pudieses recomendarle a las personas para manejar un poco? Diríamos que un poco eso suena medio diminutivo, no suena muy bien, vamos a corregirlo para poder manejar de la mejor manera esta situación que estamos experimentando actualmente, llena de incertidumbre y de diferentes otras preocupaciones que tenemos. Sí, yo creo que número uno es entender que todos los seres humanos vamos a reaccionar de una manera diferente y vamos a actuar de una manera diferente. Me encantó el live que hiciste ayer porque mencionas las etapas de duelo, ¿verdad? Que las utilizamos para tantas cosas, ¿verdad? Yo las utilizo mucho en las organizaciones también para manejo de cambio. Precisamente yo hice un live la semana pasada en la cual definí las 5 etapas porque me parece bien pertinente en este momento. Algunas personas se van a negar, ¿verdad? Vamos a ver negación y nos quejamos por gente en la calle y probablemente esa persona está desde su proceso negando lo que está pasando, ¿verdad? Y no son procesos conscientes. Fíjate que Freud hablaba de la negación como un mecanismo de defensa. ¿Y qué son los mecanismos de defensa? Bueno, son maneras, ¿verdad?, que tenemos los seres humanos para protegernos de cosas que pueden ser bien dolorosas para nosotros. Así que nos defendemos de ellas de una manera inconsciente, no nos damos cuenta. Así que reconocer que cada ser humano está en su proceso, manejando esta situación con los recursos que tiene, porque fíjense que no todos tenemos los mismos recursos para manejar las situaciones y no solamente recursos físicos, recursos psicológicos, emocionales, conocimiento, experiencia para manejar este tipo de situación y cada cual con los recursos que tiene está manejando la situación. Así que
yo creo que es importante entender eso para no ser tan fuerte muchas veces con otras personas y reconocer que cada cual está en su proceso. Que la persona que expresa más sus emociones no es un histérico, no está loco, es una persona que se le está haciendo difícil manejar la situación. Pero también un poco dejar de etiquetar, ¿verdad? Yo tengo unos issues grandes con las etiquetas, me imagino que tú también, porque nos encanta etiquetar los comportamientos de todo el mundo. Así que yo creo que debemos ser compasivos. Se ha hablado mucho de solidaridad, pero que creo que es importante, pero también hay que añadirle compasión. Hay que ser compasivos con los procesos que tiene cada uno para manejar las distintas situaciones. Tú hablabas también en tu live de controlar lo que vemos, y yo creo que eso es bien importante porque eso nos genera más ansiedad. Cuando miramos las redes sociales, vemos que todo el mundo de alguna manera está siguiendo su vida de una manera perfecta, están haciendo ejercicio, desarrollando proyectos, y muchas veces eso nos hace sentir peor, porque sentimos que la gente está como manejando bien la situación y yo no. Y eso me genera más ansiedad. Y tenemos que ir a nuestro tiempo, ¿verdad? Si en este momento no te sientes cómodo o cómoda realizando ninguna tarea, ¿verdad? A menos que no sea de trabajo, que ahí sí queremos hacer un esfuerzo. Pero si en este momento te sientes un poco estancado, te sientes un poco paralizado y no encuentras cómo comenzar a hacer ejercicio, a moverte, a hacer cosas, date el espacio para sentirlo. Lo importante es que no te quedes en ese proceso, que puedas reconocer que estás en tu proceso, que lo vas a manejar poco a poco, sin presionarte, porque eso te puede generar más ansiedad, y poco a poco ir saliendo de ese estancamiento, ¿verdad? Identificar los pensamientos también para mí es bien importante. ¿Cuáles son esos pensamientos que te están generando esa ansiedad, que te están generando el miedo? Fíjate que nosotros tenemos dos maneras de sentir emociones. Una es la fisiológica, ¿verdad? Que pasó algo, por ejemplo, cuando los temblores temblaba, pues yo reaccionaba, me movía, el miedo provocaba que me moviera a hacer cosas, ¿verdad? Emoción es sinónimo de movimiento, así que el sentir miedo hacía que yo me moviera a protegerme. Pero están las emociones que son psicológicas y que nacen de nuestros pensamientos. Así que tengo que revisar cuáles son los pensamientos que tengo en este momento, cuáles son esas preocupaciones que me están generando emociones o me están generando ansiedad, y revisar y repasar y estar consciente de esas preocupaciones, porque las preocupaciones son como bolitas de nieve, ¿verdad? Una vez sale, yo creo que a todos les ha pasado, ¿verdad? Una vez empieza esta primera preocupación, si no la detienes, eso es como una bolita de nieve, una bolita de nieve, una bolita de nieve que se agranda y se convierte en una película de Oscar, que se puede ganar un Oscar. A nosotros las mamás muchas veces nos pasa con nuestros hijos. Yo he hecho un cuento en mis live de una ocasión que mis hijos salieron y yo pensaba que no habían llegado y salió la primera preocupación. ¡Pum! Le pasó algo. Y una vez salió esa primera preocupación, ahí salieron 1000 preocupaciones. La película llegó a tal punto que ya yo estaba esperando la llamada de un policía diciéndome que mis hijos habían tenido un accidente. Mis hijos estaban durmiendo en el cuarto. Habían llegado hace rato, yo no los había visto. Y todo eso pasó bien rápido. O sea que si nosotros no detenemos ese primer pensamiento, esa primera preocupación va a generar muchas preocupaciones. Y otro aspecto bien importante es aprender a poner en tela de juicio nuestros propios pensamientos. Muchas veces nuestros pensamientos son irracionales o son creencias que son aprendidas, que la aprendimos con nuestra familia, a lo mejor con la religión, a lo mejor desde que éramos pequeños, y son creencias que nos limitan y son creencias que provocan en nosotros más ansiedad o que provocan en nosotros emociones que no nos agradan, ¿verdad? Me parece sumamente valioso todo, ¿verdad? Todos esos aspectos que describe, porque nos podemos sentir muy identificados, porque en algún momento nos ha ocurrido, independientemente sientas que estás manejándolo de la mejor manera, en algún momento lo has experimentado. Una de las cosas que quiero resaltar es la parte de los pensamientos.
en estos momentos nos encontramos, pudiéramos decir que como un poco más de calma, ¿verdad? Porque quizás no tenemos esta rutina de, ¿verdad? Sabemos que hay que hay muchas personas que continúan su jornada de trabajo, pero en su mayoría estamos en nuestra casa. Y esa rutina de levantarnos temprano, preparar las cosas, salir corriendo, tomar el tapón, esa parte pues no está tan, ¿verdad?, manifestado. Y si sale, pues hay menos tapón, etcétera. Y este es un momento que yo considero que es bien valioso para poder identificar esos pensamientos, porque estás más contigo mismo, contigo misma, porque realmente identificar los pensamientos no es algo que, ay, me sentí aquí así tranquilita y ¡pop! No, para nada, es tú tomar tu break, es tú comenzarlo a practicar. Puede ser que la primera vez que lo intente, nada que ver. Tú dices, pero ¿qué estaba diciendo ella? Que no, para nada. Y es continuo. Y creo que lo que estás diciendo, porque es una práctica diaria. Me encanta que utilizaras la palabra práctica, porque yo la uso todo el tiempo. Es una práctica diaria. Fíjense que si nosotros yo tengo 44 años, si yo llevo 44 años haciendo las cosas de una manera, yo no puedo pretender en 2 días pensar diferente, eliminar las creencias, desarrollar pensamientos nuevos, traer pensamientos nuevos, hábitos nuevos. Eso no va a pasar, no es real. No hay psicólogo, no hay especialista en el mundo que tenga una fórmula mágica para dársela. Si existiera, yo soy la primera que la estuviese utilizando, ¿verdad? Pero no es así, es una práctica diaria, igual que nosotros necesitamos para lograr cambios físicamente, hacer un esfuerzo diario en nuestra alimentación, ejercicio. Igual pasa de manera interna, ¿verdad? Con nuestro ser, lo más íntimo de nuestro ser y con nuestros pensamientos, ¿verdad? Y es una práctica diaria que, como muy bien tú explicas y me encanta, algunas veces vamos a fallar, no nos va a salir, pero no pasa nada. Por lo menos estamos conscientes de que fallamos y eso es un avance. Ay, hoy no manejé el coraje también. Hoy, de verdad que la ansiedad me mató, pero mañana voy a bregar con esto. Mañana voy a estar bien consciente. Hoy estuve bien irritable con los nenes o con mi esposo, pero ya sé que mañana tengo que manejar esto. Y entonces así uno va poco a poco, siendo también autocompasivo, porque la compasión no solamente con los demás, también con uno, tenemos que ser autocompasivos. Sí, y eso es clave, en nosotros poder, no pude hacerlo de esta forma, no pude lograrlo, y si lo asocio también con lo que tiene que ver con la independencia de una persona con diversidad funcional. ¿Cuántas veces quizás tenemos que intentar hacer una actividad 1000 veces, porque lo que regularmente, como lo hacen los demás o los normales, como dice la gente, pues no me sale de la primera, así que quizás tengo que practicarlo constantemente para poderlo hacer de la mejor manera o hacerlo a mi estilo también, pero llego a lograrlo. ¿Por qué? Por el bien de uno, de que en el momento en que tú puedes lograrlo, esa sensación es, wow, pude hacerlo, así que puedo seguir evolucionando y puedo seguir manejando emociones, puedo seguir manejando, quizás estoy manejando pensamientos quizás en mi espacio privado, pero cuando tenga algún pensamiento, como yo digo, en público, pues como ya tengo esa práctica, pues voy a poder tener una reacción más factible y como poco a poco vamos a poder, ¿verdad? Poder aprovechar, por darle una palabra, a poder estar lo mejor posible. Lo mejor posible, que eso es lo que queremos todos al final. Lo que queremos es vivir lo mejor posible, como tú lo dices, ¿verdad? Ser felices, estar bien. Y yo creo que es bien importante cuando hablamos de nuestros pensamientos, tratar de ubicarnos en el presente. María, para mí eso es bien importante y es una de las cosas que yo he trabajado con mi hijo. Una de las cosas que a él le pasaba, Oscar Emilio camina. Tiene dificultad para caminar, pero camina. Así que en una ocasión, él me comentó que le ocasionaba mucha ansiedad
el pensar que, por ejemplo, iba a salir con sus amigos. Él es universitario, él estudia en Mayagüez, él es universitario, así que él sale los miércoles, los jueves, a veces sale miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, tú sabes. Pero entonces, parte de las expresiones sociales. Exactamente, necesita socializar demasiado. Entonces, él en una ocasión me comenta que le generaba mucha ansiedad, que ya cuando él iba, el guía, así que ya él, desde que iba de camino, ya iba pensando si era un lugar nuevo que iban a ir, si ese lugar tenía acceso para él, porque él, aunque camina, no puede subir escaleras. Y entonces, pues me comenta eso. Y una de las cosas que yo comencé a trabajar con él fue detenernos en el presente. Porque fíjate que cuando estamos en el presente siempre podemos. Byron Katie dice, yo utilizo mucho esta frase porque para mí es genial. Si quieres sufrir, invéntate un futuro. Cuando estamos pensando en el futuro, sufrimos porque casi siempre nos imaginamos el futuro como una película bien dramática, ¿verdad? Y muchas veces nos imaginamos en ese futuro que no vamos a poder. Pero cuando las cosas nos tocan en el presente, cuando las vivimos, cuando estamos en el presente, podemos. Si nosotros evaluamos las experiencias que hemos tenido a lo largo de la vida, los momentos difíciles los hemos podido manejar. Lo hemos hecho, hemos seguido, hemos salido y hemos seguido adelante. Y entonces, una de las cosas que yo hice con Oscar Emilio fue esa. Yo le dije, Oscar Emilio, ¿cuántas veces te ha pasado que has llegado a un sitio y no hay rampa, no hay acceso para ti? Muchas veces. ¿Y qué ha pasado? Pues nada, hablo con el dueño, me abren otra puerta, o le digo a mis panas, ayúdenme, y mis panas me aguantan y subo los 2 escalones. ¿Verdad que siempre ha resuelto? Sí, porque en el presente siempre podemos. Es cuando pensamos en el futuro que nos imaginamos que no vamos a poder. Así que si nosotros logramos ubicarnos en el presente, que como tú mencionabas ahorita, no es fácil y también es una práctica diaria, pero si nosotros logramos ubicarnos en el presente, va a ser una bendición. Cuando yo empecé con Oscar Emilio pequeñito, a hacerle los análisis, y tú sabes que estos procesos son bien largos, en el caso de él no se encontraba un diagnóstico, nosotros tuvimos años sin diagnóstico. Así que una de las cosas que a mí me ayudó fue el vivir el presente. Cuando se le hacía un estudio, no enfocarme en cuál iba a ser el resultado. Esperar y cuando llegara ese resultado, trabajarlo. Y eso a mí me salvó. No te voy a decir que no me preocupaba, no te voy a decir que no vivía mi down bien fuerte, pero me ayudó muchísimo el anclarme en el presente, el vivir el presente. Y ese ejercicio es bien, bien importante. Me parece espectacular lo que mencionas, porque me siento muy identificada. Yo soy de las personas que planifico mucho. Trato, ¿verdad?, de planificar lo mejor posible para, como tu hijo, poder tratar de tener, ¿verdad?, la seguridad de que las cosas van a fluir lo mejor posible. Pero luego de uno empezar a interactuar más con uno mismo, a tener experiencias diversas, a cuestionarte, a querer estar bien contigo misma, ahí tú dices, bueno, yo puedo planificar hasta cierto momento, pero lo demás, vamos a dejarlo que fluya. Porque como bien dices, que me parece bien, bien valioso, es que cuántas veces termina algo fatal. Realmente casi nunca. O sea, si lo ponemos a dar un poquito para atrás y la población con diversidad funcional, yo siempre digo, mi vida es una aventura, porque yo planifico y me atrevo a decir como un 80% que me salida, pero ese 10% es tan espectacular y tan variado que trastoca por completo todo lo planificado, y es una aventura, y la vida sí mismo es una aventura. Podemos planificar o podemos controlar ciertas cosas,
Pero si nos enfocamos en, como menciona, esa parte de, no lo había tomado en consideración de lo que mencionas de estar pensando tanto en el futuro. Y me trae al cuestionamiento de que qué fácil se nos hace pensar en el futuro negativamente y no positivamente. Es como que todos, como bien dice, la película del Oscar, pero drama, no es el cuento de princesas, de Disney, no. El drama con los mejores actores dramáticos que puedan existir en el mundo. Así pensamos en el futuro. Y yo creo que mencionando de partida lo que dice, a veces pensamos tanto en el futuro, lamentablemente de forma negativa, que nos trastoca el presente. Igualmente, si nosotros trabajamos con nuestros pensamientos y con nuestras emociones y con nuestro ser, podemos ir pensando en un futuro de Oscar, pero ¿verdad? Con una historia espectacular. Seguro, siempre siendo realista, ¿verdad? Pero, claro, no es Disney a veces, ¿verdad? Por darle una expresión tampoco. Sí, pero la realidad es que tenemos control de tan pocas cosas, María. Son bien pocas las cosas que podemos controlar. Y es tan poco también lo que necesitamos para estar bien y estar felices. Exacto. Es bien poco lo que necesitamos. Así que yo creo que, como te decía anteriormente, en el presente podemos. Mi hijo estaba este semestre estudiando en España, se fue de intercambio y de hecho tuvo que regresar, ¿verdad? Por la situación, eso fue la semana pasada, fue bien difícil. Luego voy a hacer un live sobre eso en mi página, pero ya tú sabes que cuando él se fue de intercambio, yo acá como mamá, ¿sabes? No hice película, hice series completas de Netflix. La película. Y él cuando llegó me ha hecho tantos y tantos cuentos de las cosas que hizo y cómo resolvía en el momento. Exacto. Y yo digo, Dios mío, es genial que él haya desarrollado esa capacidad de, esto es lo que tengo, yo no voy a dejar de disfrutar y de ser feliz por esta situación, yo hago lo que tenga que hacer y punto. Y eso es espectacular. Eso es espectacular. Yo te digo que es más la gente buena que él se ha encontrado en el camino, que ha colaborado y que lo ha ayudado y que lo ha acompañado, que gente que le han puesto, ¿verdad?, tropiezos. Es mucho más la gente buena, mucho más. Sí, y mi experiencia también es igual. Y a veces también de lo que muchas veces cuando escuchamos coach y diferentes profesionales que trabajan un poco más la conducta humana y todas estas cosas que mencionan que tú atraes las cosas buenas. Yo creo fielmente en eso, porque lo vivo diariamente. Yo puedo tener una situación sumamente difícil. Yo regularmente ando sola, como digo yo, ¿verdad? Porque trabajo, hago mis cosas. Y me encuentro siempre con alguien que no solo me ayuda, o sea, da la milla extra. Es como le digo yo a mi esposo, mira, el guardia ya es pana mío, el otro también, ya me tienen el estacionamiento, ya, o sea, ya yo tengo, porque las experiencias, nos encontramos con situaciones difíciles, pero la realidad es que en mayor porcentaje de las ocasiones encuentras una persona que te colabora y muchas veces hasta da la milla extra. Y yo creo que tiene que ver también en cómo nosotros nos proyectamos, en cómo nosotros tratamos de fluir lo mejor posible. Eso te atrae, es como que, ok, vamos a colaborarle a esta persona porque que mencionan también lo que tiene que ver con las vibras y todo eso. Así que yo creo firmemente, y lo digo por mi experiencia, quizás otras personas pueden diferir de mí, pero lo mencionas con el ejemplo de tu hijo e igualmente a mí me pasa situaciones. Me encanta lo que dices porque tú solamente puedes ver en el mundo lo que tú tienes. El mundo es el reflejo de lo que eres tú. Tú puedes ver todo eso, tú puedes ver amor en las demás personas, tú puedes ver compasión, tú puedes ver generosidad, porque tú lo tienes. A otra persona que no lo tiene puede estar viviendo la misma experiencia, no lo va a ver, porque no lo tiene. Una persona que vive en la queja, una persona que vive amargada, una persona que vive
siendo bien pesimista, se puede encontrar al frente 10 personas que la ayudaron y no lo va a ver. Se va a quejar de la única situación que le fue mal y no va a ver las 10 situaciones que le fue bien. Mira, yo siempre pongo este ejemplo, es que tenemos tema como para 3 horas. Sí, definitivamente. Yo siempre pongo este ejemplo, yo voy, mi esposo va en el carro al frente y yo voy detrás en mi carro. Y entonces está esta señora que va a salir de esta calle y mi esposo pasa, no la vio, pasó y la señora, yo la veo haciéndole gestos a mi esposo, yo paro, le doy paso y la señora siguió peleando siguió haciendo gestos con mi esposo, ¿verdad? Con ese carro. Y yo decía, qué genial este ejemplo, porque ella se enfocó tanto en eso que hizo para ella mal mi esposo, que no pudo ver lo bueno que yo hice por ella. Que yo sí paré y le di paso. Así que fíjate que solamente podemos ver lo que nosotros tenemos. Lo que yo no tengo, yo no lo puedo ver en los demás. Y es bien necesario que podamos tener consciente de eso, porque a veces salimos de nuestra casa y manejando también esta situación que estamos experimentando como país desde el aspecto negativo. No, porque es que nunca vamos a salir de esto. No, es que yo estoy aquí, que no puedo hacer esto. No, porque yo estoy muy limitado. Ahora las cosas van a ser peor. Y estamos tan enfocados en eso que, como bien dices, no vemos esos pequeños detalles. Yo a veces le hago las historias a mi familia de las cosas que me pasan y ellos me dicen, oh my God, pero si eso está horrible. Y yo, no, pero es que lo que pasó fue que fulano, sultano me colabora. Y entonces le hago, ¿verdad?, la historia de forma de chiste. Así que, como mencionas, puede parecer trágico. A mí me recuerdo que recién, no hace mucho, tuve una situación con mi guagua, cogí sol, etcétera, pero el guardia me ayudó, el que bregó con la guagua llegó bastante rápido. O sea, en mi guagua yo estaba súper preocupada porque se me fuera a dañar, porque es un equipo bien costoso, y yo haciendo todo el cuento, pero yo estaba tan feliz porque pues llegó rápido la persona, porque el guardia me ayudó a tratar de prender la guagua. O sea, esos detalles de momento puede ser un caos y parece que me iba a quedar a pie, pero no, llegó gente que me colaboró, y entre esos detalles, ese de que llegara rápido la persona a colaborarme, para mí era trascendental, porque podía ser, como bien dice, una película de que iba a llegar que 3 o 4 horas y después me preocupaba que si ir al baño, que si esto, todos esos detalles que nos preocupan porque estamos en una facilidad que no conozco. Así que, ¿cómo vemos entonces esos aspectos y esos detalles que a veces parecen simples, pero que son bien importantes? Y a veces nos enfocamos en ver el macro, pero ese detalle simple nos aporta esa magia, esa buena vibra hacia nosotros, que entonces la vamos a llevar hacia otros, definitivamente. Estoy mirando para aquí los comentarios. Sí, esa es inteligencia emocional. Definitivamente. Eso es inteligencia emocional. No es lo que ocurre, sino cómo accionamos y cómo ven las cosas que ocurren. Así que ya Marieli compartió varias recomendaciones, así que de verdad que hemos aprovechado también a conversar no solo de la situación que está ocurriendo, sino, ¿verdad?, cómo esta situación que estamos enfrentando podemos tener estrategias que nos van a beneficiar a nuestra vida regular, por dividirlo, ¿verdad?, por categoría. A todos, porque todos somos seres humanos. Definitiva. Voy a mirar por aquí los comentarios, no sé si alguien tenga alguna pregunta. A ver si veo algo acá. Vamos a ver. Menciona Sheila, la belleza está en los ojos del que la ve. Definitivamente. Exactamente, me encanta eso. Eso lo resume muy, muy bien. Como tú miras, ¿verdad? Definitivamente. Así que, ¿algo más que quieras compartir con mi audiencia, con nuestra audiencia? Pues nada, yo sigo compartiendo, igual que tú, información en mis redes sociales para colaborar, para ayudar, ¿verdad? Acompañar, sobre todo acompañar. Este año aprendí a usar esa palabra, más que ayudar, acompañar. Sí,
esa palabra es muy poderosa, de verdad que sí. Sí. Yo te cuento, cuando la escuché, yo dije, a mí no me gusta, yo soy consejera de rehabilitación y ¿verdad? Principalmente daba lo que es el proceso de consejería a personas con diversidad funcional. Y a mí no me gusta utilizar la palabra ayuda, porque no, o sea, yo sentía que entonces todo dependía de mí. Exacto. Y yo como persona con diversidad funcional reconocía que pieza clave es la persona que recibe, ¿verdad? Ese servicio, esa consejería. Y yo hablaba de apoyo, porque yo sentía que apoyo, vamos en la misma ruta ambos, yo te colaboro, tú haces, yo, ¿verdad? Esa era, y realmente cuando escuché esa palabra yo decía, exactamente por la misma sintonía que... Me pasó igual, cuando yo escuché esa palabra de acompañar, yo dije, esa es, porque me pasaba igual que tú, que no me sentía cómoda con ayudar, siempre me sentía que esa no era. Sí, me encanta usar acompañar. Pues nada, yo también quería decirles que por el mes de marzo sí, muy importante. Tengo consultoría en emprendimiento emocional, son 2 horas por la tarifa de 1 hora, solamente por el mes de marzo. Pueden entrar a mi página, sí, que es doctora Mariely Ríos, tanto en Facebook como en Instagram. Si no, pueden entrar directamente a Eventbrite y escribir consultoría en emprendimiento emocional y allí tienen que seleccionar la fecha. Le van a ustedes buscan la fecha, la hora que está disponible. Si tienen dificultad, me escriben, porque he tenido personas que me han escrito porque los horarios que están allí no pueden, o porque no pueden realizar el pago, o porque no lo encuentran. Así que me pueden escribir por inbox en cualquiera de las 2 plataformas, tanto Facebook como Instagram, y lo conversamos y lo trabajamos. Sí, ahora mismo se está presentando en la pantalla, ¿verdad? Cómo pueden conseguir principalmente en Facebook e Instagram a la doctora Mariely Ríos. Así mismo la pueden conseguir, le pueden dar like y conocer un poco sobre su servicio, aprovechar, ¿verdad? Que estamos en el mes de marzo y vieron cómo en este live habló de cosas tan y tan valiosas para no solo manejar esta situación que estamos experimentando, sino también manejar nuestra vida e igualmente emprender y emprender. Lo asociamos mucho con negocios, pero emprender es contigo misma, con tu proyecto personal, con tu familia, etcétera. Y esa inteligencia emocional es pieza clave para el funcionamiento de todos. Así que yo súper agradecida de este espacio. Yo como que no me presenté nunca, así que para sí, para los que no me conocen, mi nombre es María del Carmen Rodríguez Morales, soy consejera, tengo una certificación como terapista sexual e igualmente trabajo como consultora de inclusión y accesibilidad para la diversidad funcional, así que principalmente me encargo de ayudar a las empresas y a las instituciones educativas a que puedan ejecutar la real inclusión desde servicio hasta igualmente accesibilidad, y pueden ver ahí en la pantalla cómo me pueden conseguir a través de las principales redes sociales, e igualmente estoy disponible para lo que es consultoría online, porque nos tenemos que adaptar a las situaciones particulares y siempre, como he estado mencionando las promociones de esta serie de live, desde casa, porque tenemos que seguirnos cuidando, independientemente de sus aspectos, de lo que usted considera, porque los respetamos, como bien lo estabas mencionando. A lo mejor estás en un proceso de shock, en un proceso de negación, y es válido, pero igualmente es válido cuidarnos todos, cuidarte a ti, cuidar a tu vecino, cuidarnos todos, porque este aspecto que estamos viviendo debemos resaltar no solo el aspecto individual, sino el aspecto social. Somos un solo Puerto Rico, somos un solo mundo, no tenemos para dónde irnos, así que nos tenemos que cuidar. Así que siempre clara en que desde casa podemos hacer muchísimas cosas, podemos contribuir e igualmente adquirir ciertas herramientas para poder enfrentar las situaciones que experimentamos. Así que gracias. Te felicito por lo que estás haciendo, te lo digo desde el día 1, te lo repito, estoy enamorada de tu proyecto, estoy enamorada de todo lo que estás haciendo y te deseo todo lo mejor y que puedas seguir acompañando
a tanta gente que tanto lo necesita. Definitivamente. Así que a la gente que se conectó le agradecemos un montón que nos estuvieron escuchando. Nosotros aquí nos emocionamos y nos pompeamos porque apasionan nuestros temas e igualmente coincidimos en pasiones. Así que le agradecemos porque tuvimos mucha gente ahí conectaditos desde, ¿verdad? Desde todo, ¿verdad? Casi toda la hora, así que gracias por estar conectados, así que para nosotros es un placer. Si de casualidad tienes alguna duda o pregunta, estamos pendientes para entonces podértelas responder a través de comentarios, así que gracias. Así que es bien importante porque ya mañana también tenemos otro live, así que bien pendiente para que sepan quién es el invitado. Así que gracias, bueno, Marieli, un placer. Un abrazo a todos, cuídense mucho.